Mi nombre es Fernando Vallespín y estoy hoy aquí en Casa de América para hablar de quién crea hoy la opinión pública. Bueno, yo creo que fundamentalmente la crean los medios de comunicación, o sea, siguen siendo los medios de comunicación quien crea la opinión pública y en particular el más poderoso de todos ellos, que es la televisión, pero, y aquí la adversativa yo creo que hay que tenerla muy en cuenta, pero compiten duramente con las redes sociales fundamentalmente y con la participación, diríamos, de todo un conjunto de páginas web, de blogs, digamos, de lugares que están ubicados en el ciberespacio y que proporcionan sus propias noticias y sobre todo lo que yo creo que donde están más activos es crean opinión o crean, diríamos, lo que podríamos llamar enmarques de la situación, enmarques políticos o enmarques sociales, que después se trasladan rápidamente a las redes sociales y por tanto que en muchos casos compiten duramente con los medios de comunicación tradicionales. Y yo creo que no. Yo creo que quizá podrían eventualmente en algún momento, en lo que sí pueden crear son estados de opinión que después, con el tiempo, siempre y cuando se incorporen a esta labor conexiones a través de los medios de comunicación más tradicionales, insisto, aquí la televisión de nuevo es fundamental. Si vemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Fox News fue absolutamente imprescindible para el triunfo de Donald Trump y, por supuesto, las redes sociales, ¿no? Él dijo que, literalmente, Trump dijo que las redes sociales para él habían sido mucho más eficaces que todo el dinero que había sacado para su campaña. Bueno, yo creo que bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? El problema hoy es saber qué es verdad, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de verdad, y hablando así un poco en términos generales. Una es la verdad respecto de los hechos, es decir, que si un hecho es evidente en sí mismo, o sea, o llueve o no llueve, pero no se puede decir que no llueve cuando llueve o a la inversa. Y otra cosa es la opinión, ¿no? Entonces ahí yo creo que los sistemas democráticos han acostumbrado al público a que a partir de los mismos hechos caben diferentes opiniones, ¿no? Los sistemas democráticos además están montados sobre el código gobierno-oposición, con lo cual uno siempre se encuentra con que se destacan aspectos de la realidad diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber opiniones diferentes, pero la importancia es que seamos leales a los hechos, es decir, que no nos inventemos los hechos. Por eso fue cuando Conway, la portavoz de Trump, empezó a hablar de hechos alternativos, es cuando efectivamente algo no funciona. O sea, que puede haber dos hechos o digamos, dos opciones ante los hechos, pues me parece que es verdaderamente peligroso, ¿no? O sea, el atentado del 11M fue ETA o fue un grupo islamista, ¿no? O sea, o fue ETA o fue un grupo islamista, lo que no pueden ser los dos a la vez. Y sin embargo, pues bueno, se crearon dos verdades diferentes, ¿no? en ese momento histórico. Y yo creo que, claro, lo importante es saber el hecho. Y el hecho yo creo que fue, por lo menos los jueces probaron que efectivamente fue una trama islamista. A partir de ahí que hay otra serie de opiniones, pues bueno, eso es inevitable, ¿no? Pero hay que marcar muy bien los hechos. Y yo creo que esa es la labor fundamental que hasta ahora venían realizando los medios de comunicación tradicionales y que es lo que está distorsionando ahora esto que llamamos posverdad o política posfáctica, ¿no? Que el término ya lo dice, o sea que los hechos no importan, ¿no? O la mentira no importa, que también se podría decir, ¿no? Bueno, yo creo que un papel decisivo, ¿no? Desde el momento en que el Brexit fue en gran medida producto de una campaña posverdad, por supuesto la elección de Trump, pero ojo, yo creo que esto no hay que confundirlo con redes sociales, ¿no? Las redes sociales son ambivalentes, o sea, pueden servir para llevar la Casa Blanca a Obama, pero pueden servir también para llevar la Casa Blanca a Trump, ¿eh? O sea que todo depende del uso que se haga de las redes sociales y de la capacidad que tengan para atraer a unos sectores u otros. Trump está en la Casa Blanca en gran medida porque no se movilizó el Partido Demócrata, porque Hillary no fue la candidata buena que muchos creíamos que era, y porque efectivamente las redes sociales demócratas, pues bueno, dieron por supuesto la victoria de Trump y efectivamente pues no se movilizaron en contra o no suficientemente en contra de Trump, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que hay que mantener muy claro que esto es ambivalente, que no hay una relación de causalidad entre redes sociales y
posverdad, sino que todo depende de la capacidad que tengan para reestructurar el espacio público en una línea más de debate, más de respeto a los hechos. Y hay indudablemente los medios de comunicación tradicionales, sobre todo la prensa de prestigio, yo creo que cumple una función esencial, y todo lo que significa la crisis del periodismo es una crisis de la propia democracia. Soy Martín Caparroso y estoy aquí en Casa de América para participar de una discusión sobre quién crea la opinión pública o algo por el estilo. Bueno, vengo justamente a ver si consigo enterarme de quién crea la opinión pública o quién lo hace. De hecho, me parece un poco difícil atribuir semejante producción de discurso a una sola fuente. Quiero decir, hay muchas. Y yo creo que esta especie de locura o paranoia contemporánea de que ahora las redes sociales tienen un lugar decisivo en esto, no me termina de convencer. O sea, sí está claro que como herramienta de multiplicación o de difusión de ciertos discursos funcionan estupendamente, pero no me da la sensación de que sea allí donde se crean esos discursos que después son transmitidos o multiplicados. Creo que siguen siendo los grandes medios, los grandes partidos políticos, los grandes poderosos en general, los ricos a través de fundaciones, expertos y demás, etcétera, los que siguen manejando en general la discusión global. Bueno, decíamos hace un momento que yo creo que las redes sociales son una caja de resonancia extraordinaria, pero no creo que sean tan decisivas como algunos quieren creer últimamente. Quiero decir, es un lugar más de la pelea política en el llano, digamos, pero en el llano es algo que quiero subrayar. Por supuesto, es un lugar donde se discute, donde se difunden cosas, donde unos atacan a otros y viceversa, y por eso también muchos de los gobiernos, por lo menos en los países latinoamericanos, tienen gente contratada trabajando en esas redes para contrarrestar los ataques de que son objeto. Pero no creo que tengan en este momento el poder de tumbar a un presidente. Sí tienen el poder de convocar gente para ver si a partir de esas convocatorias pasan otras cosas que eventualmente puedan dificultar la continuidad de un gobierno, complicarle las cosas. Pero las redes en sí mismas son, insisto, un vehículo para la difusión y no se les puede atribuir efectos que solo otro tipo de cosas son capaces de producir. Me preguntas cómo podemos separar de toda la información que circula en las redes sociales que es verdad y que es mentira. Yo te preguntaría, ¿y cómo podemos separar en general de toda la información que circula que es verdad y que es mentira? Yo creo que ahora muchos medios que durante muchos años tuvieron de algún modo el monopolio de la información y que por lo tanto conseguían convencernos de que todo lo que decían era verdad porque no había muchas formas de chequearlo, y muchas veces lo que decían no era estrictamente verdad. Digo, la verdad es algo que hay que discutir mucho, ¿qué es la verdad? Cualquier visión que cualquier medio, por más bien intencionado que sea, pueda dar, es parcial, en el sentido de que solo se puede contar hasta tal punto las cosas, quiero decir, uno no puede dar un panorama general, y en ese recorte está influyendo mucho en lo que se transmite de esa. Todo lo que se dice puede ser verdadero, y sin embargo el cuadro general no sería igual que ese recorte, se pierden cosas, etcétera, etcétera. Pero ahora yo creo que el hecho de que en las redes hayan circulado muchas informaciones tontamente falsas, quiero decir burdamente falsas, les permite a esos medios que tenían ese monopolio amenazado de la difusión y la circulación de discurso, les permite reivindicarse, es decir, nosotros somos los que decimos la verdad frente a estos que mienten, etcétera, etcétera. Yo creo que todos mienten y dicen la verdad al mismo tiempo, y justamente creo y confío, pese a que la realidad trata de desmentirme, en el público para tener una lectura cada vez más crítica, tanto de las redes como de los medios, que les permita hacer el trabajo de elegir con qué están de acuerdo y con qué no, a quién le creen y a quién no.